Buenas noches. La semana pasada México celebró 200 años de la consumación de la independencia. Apareció en el Zócalo una representación de Agustín de Iturbide, tenido como la parte conservadora del movimiento independentista. Y a propósito de conservadores y liberales, quise platicar con un hombre que ha dedicado su vida pues al ensayo, a la reflexión, a la publicación, a la difusión de causas muy importantes. Él es Federico Reyes Heroles, autor del libro Ser Liberal. Federico, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Qué gusto verte. Espero que la próxima sea en vivo. Así será. Me propuse platicar contigo precisamente por lo que comentaba, pues estás dedicado al estudio de una realidad que difícilmente abarcamos los periodistas y creo que tú tampoco. Pero hay conceptos que se repiten con insistencia, ni se diga el presidente de México suele hablar mucho de liberales y conservadores, y yo te pregunto, pues, si teníamos idea de que sabíamos ya lo que era ser liberal, ¿por qué escribiste este libro? A ver, en este asalto a la razón y con información precisa, maciza y concisa, yo te diría, porque las encuestas lo que muestran es que la gente no sabe lo que es ser liberal. Por ejemplo, cuando tú le preguntas a las personas ¿por qué hay que respetar la ley? Hay un porcentaje muy elevado, creo que el 30%, que te dice que hay que respetar la ley porque para que no te cachen, en pocas palabras. ¿Sí? No porque sea una convicción interna, ¿no? Sí. No porque sea lo adecuado. No porque sea lo adecuado. Una democracia estable solo se da cuando hay demócratas, y un demócrata es alguien que respeta la ley por convicción. Imposible tener cámaras en todas partes, imposible tener un control del comportamiento de los ciudadanos en sus casas, no es deseable. Entonces necesitamos tener una cultura democrática y eso supone tener principios liberales, o sea, que haya relevo en los mandos, que sean sistemáticos, que todo sea pacífico. Eso es la esencia del pensamiento liberal. Muchas personas creen que el liberalismo es Adam Smith nada más y la mano mágica. Perdón, pero el libro más importante de Adam Smith no es La riqueza de las naciones, es el que cito en este libro, que es La teoría de los sentimientos morales. Y ahí él lo que dice es, liberal tiene que sentir por los otros. Y a partir del sentimiento de pobreza que ve en la calle, es que se identifica y que hace política y que le intenta lanzar ideas para componer las cosas, ¿no? Bueno, yo suponía que si se quiere ideologizar o darle una etiqueta al pensamiento, digamos, filosófico, pues ya entre el pensamiento dialéctico de Heráclito y yo diría el conservador de Platón o de Sócrates, o sea, entre idealismo y materialismo, pues ya ahí cabe lo que sea que quiera uno entender por liberalismo y conservadurismo, pero tú has hecho en este libro haces planteamientos que excitan la imaginación y me parece que vale la pena tocar algunos puntos. Uno de los capítulos lo titulas La trampa y expones que las buenas intenciones no siempre han devenido en buenos resultados, que la idea de perfección se convirtió en algo peligroso en la historia del pensamiento. Cuando la imaginación conduce, dices, hay riesgos y con gran facilidad se puede resbalar en la utopía. Desarróllalo, por favor. A ver, la utopía tiene muy buena fama. Sí, cómo no. Popular.
Bueno, está la utopía cristiana en una de las religiones, o está la utopía marxista, la desaparición del Estado. Y las utopías pueden ser, por ejemplo, la marxista, pueden ser tan pesadas que un tercio de la humanidad estuvo gobernada por economías centralmente planificadas. Ya había la información de que no estaban funcionando, de que los planes quinquenales eran un desastre, de que no se estaban produciendo los miles de toneladas de acero que se habían prometido, ni los zapatos, ni nada. O los 10 millones de toneladas de azúcar en Cuba. O los 10 millones de toneladas de azúcar en Cuba, y no cambiaron. O sea, si la Unión Soviética hubiera comenzado a reformular sus paradigmas y haber dicho, oye, pues algo aquí no nos está funcionando, perdón, seguimos hablando de comunismo y no ha habido un país comunista. No. O sea, tal y como lo describe la doctrina. No. Todos fueron experimentos que a lo más que llegaron fue al socialismo, quizás, o a variantes de socialismo y a la economía estatizada. Así es. Entonces, las utopías hay que tomarlas con un poco de cuidado. ¿Es bueno imaginar el futuro? Por supuesto. ¿Es bueno tratar de encuadrar las piezas? Por ejemplo, Fourier llegó hasta diseñar el tamaño que debía tener la comunidad, cuántas casas cabían en tantos metros cuadrados, lugares de esparcimiento, etcétera. Eso es muy útil. El problema es cuando crees que eso es la única forma de sobrevivir. Y entonces implantas la utopía por métodos autoritarios. Eso es lo que critica precisamente Isaías Berlin. Precisamente de Isaías Berlin tienes un capítulo que me sorprendió mucho porque lo desconocía, que se llama Las lecciones de la zorra. Sí. Y habla de la astucia de la zorra, su movilidad, su actitud más bien como, yo diría, oportunista de atacar y escapar, etcétera, frente a lo que vendría a ser un erizo o más bien un puercoespín que está muy cerrado. ¿Qué tiene que ver eso en un libro sobre liberalismo? Porque de plano tu mundo intelectual pues me resulta inaccesible. Tiene que ver la zorra y el puercoespín y que cites al gran Isaías Berlin en tu libro. Berlin toma el ejemplo de la zorra y el puercoespín de Esquilo. Y dice, es que resulta con que hay personas que nada más saben una verdad. Y entonces se refugian en ella. Y si alguien trata de atacarlos, regresan a su verdad. Sacan todas las espinas. Y la zorra, en cambio, huye. Las personas que estén buscando una religión, pues difícilmente van a poder sentirse cómodas en el liberalismo. Porque el liberalismo es un sistema de pensamiento, no es un dogma, no hay los 15 mandamientos del liberal, no existe. Además está en permanente evolución. Permanente evolución porque además hay una hermandad inquebrantable, yo así la denomino, con la ciencia. El liberal tiene que aceptar que la ciencia va dictando los pasos que debemos de seguir para acercarnos al bienestar, pero es la ciencia. Entonces, y curiosamente hay personas que dicen, no, es que ser liberal es ser comecuras. No tiene nada que ver. Fíjate qué curioso, la mayoría de la producción científica más importante en el mundo se da en Estados Unidos. Se produce mucha ciencia. Sí. Además, acuérdate que los norteamericanos chupan de todas partes. Entonces, pero fíjate qué interesante. La mayoría de esos científicos son creyentes. Sí. Entonces, por ejemplo, los astrónomos están acostumbrados a que siempre hay nuevos descubrimientos y que por lo tanto no hay un credo finito. Entonces, quien esté buscando un dogma o una religión, pues a lo mejor no se siente muy cómodo porque el liberalismo es un sistema dinámico, va cambiando. Pero parece ser, cuando menos en los últimos años en México, con la insistencia y el machaqueo
de liberalismo y conservadurismo parecieran pensamientos hechos de una vez y para siempre, como si tuvieran efectivamente sus 10 mandamientos inamovibles. Yo creo que eso es falso. Y hay, déjame ponerlo así, creo que hay asuntos muy delicados en donde tú puedes tener distintas concepciones. Por ejemplo, el aborto, la interrupción del embarazo. Si tú eres un liberal, tú puedes decir, yo estoy de acuerdo con la interrupción del embarazo a partir de las 12 semanas porque todavía no se forma el cerebro, ¿no? Y el conservador te va a decir, no, porque en realidad la vida surge desde el momento mismo en que el espermatozoide y el óvulo se juntan. Son concepciones distintas y puede haber una discusión infinita. Las dos, por cierto, científicas. Las dos científicas. Entonces, es muy divertido, ¿no? Porque pues cada quien asume y ahí la ciencia no nos ha dado una respuesta, pero hay otras cosas como el calentamiento global, en donde no es de que, pues fíjate que yo no creo en el... Es como que Estados Unidos haya elegido a Donald Trump como presidente, a una persona que no creía en la ciencia, que no creía en el calentamiento global, pues te habla de que todavía, digamos, eso es ser un conservador, una persona que dice, no, yo no me vacuno. Ya estamos viendo la franja en Estados Unidos de los no vacunados y cómo coinciden con los trumpistas. Entonces, pero esto que acabas de decir por el tema del calentamiento, pues tiene que ver ahora con México en la búsqueda ahora de una nueva reforma energética que apuesta más por las energías que les llaman sucias que por las limpias, ¿no? Si esa reforma fuera votada por conservadores y liberales, tal cual, bueno, pues ahí vamos a ver quién cree en la ciencia y quién no cree en la ciencia. Yo preferiría que en México hubiera un partido liberal a que el PRI estuviera corriéndose de un lado al otro y a veces, ¿no? Llevando... Eso no me parece que sea útil para la República. Y en esto que acabas de mencionar, podemos partir de que una iniciativa de Morena en ese sentido nos llevaría a un extremo conservador. Por supuesto. A ver, Federico, el tiempo de este asalto se agotó. Y si te parece, hacemos otra conversación para mañana martes. ¿Te parece? Adelante, aquí estoy. Gracias, Federico Reyes Heroles. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.